Un DZP bicondicional puede servir a diversos propósitos. Aquí veremos su construcción para una valoración. Bienvenidos. Digamos que se quiere valorar cobre con EDTA en medio amoniacal. Para la valoración tendríamos este equilibrio generalizado de reacción, el cual depende de pH, y por eso el equilibrio es condicional. Pero para imponer el valor de pH, suponemos que lo haremos con un buffer de amonio-amoníaco, y con ello la valoración sería bicondicional. La segunda condición es debido al buffer utilizado. Por lo tanto, el equilibrio bicondicional sería este. Y necesitaríamos las escalas de zonas de predominio para cada especie generalizada, como siempre, pero a la condición de amortiguamiento de PDNH3. Es decir, necesitamos saber primero cuál es la concentración del buffer en el sistema de valoración, que para este caso supondremos un procedimiento donde tomamos 20 mililitros de un buffer preparado 1 molar, al que se le agrega la muestra que contiene el cobre, con lo que la concentración en el sistema sería de 0.667 molar, y por lo tanto el PDNH3 sería igual a 0.17. Ahora sí, buscaremos construir el diagrama considerando este equilibrio generalizado con estas escalas, pero a PDNH3 igual a 0.17. ¿Cómo? Bueno, esto quiere decir que primero analizaremos el comportamiento de cada especie generalizada con respecto a la posible formación de complejos con amoníaco. Eso a través de un DZP de PDNH3 en función de pH para cada una de estas especies. Y en cada uno de ellos haremos un corte al PDNH3 de interés, en este caso 0.17. Este corte da como resultado una recta paralela a pH y que nos indicará las especies predominantes a esta concentración del buffer. Es decir, estas rectas serán las escalas de zonas de predominio a la condición impuesta de trabajo. Veamos. El primer diagrama asumimos que has podido construirlo y es este. Aquí está el resumen, donde hemos utilizado estos valores. Para los otros dos diagramas tendríamos primero para el EDTA y encontraríamos que no hay complejos con las especies amonio-amoníaco. Por lo tanto, aunque tenemos estas dos escalas, esta no tiene sentido, por lo que el DZP resultante nos quedaría de esta forma. Es decir, las especies predominantes son las del EDTA en agua, sin importar el valor de PDNH3. Para el complejo cobre-EDTA ocurre algo similar, porque si bien encontramos complejos ácido e hidroxilado, no hay complejos con las especies de nuestro buffer, por lo que el DZP resultante nos dice que estos complejos predominan dependiendo del valor de pH, pero no tienen dependencia explícita con el PDNH3. A estos diagramas se les denomina triviales. Las especies no dependen del PDNH3, solo del pH. Entonces, ya que tenemos nuestra condición de trabajo para el amonio amoníaco y tenemos nuestros 3 DZPs, hacemos nuestro corte a este valor de PDNH3. Y primero analizaremos el caso para el diagrama de las especies de cobre, que es el interesante. Vemos que la recta interseca o cruza con las primeras trayectorias para cada uno de los equilibrios generalizados. Eso quiere decir que si fuéramos caminando por esta recta, veríamos que la especie predominante hasta aquí sería el cobre 2. Una vez pasado este pH, vendríamos a esta especie, y después a esta, y así sucesivamente. Para encontrar los valores de pH para esta escala, lo hacemos utilizando las ecuaciones o funciones correspondientes a cada trayectoria. Buscamos el valor de pH a PDNH3 igual a 0.17.
Esto es, lo sustituimos en la función, despejamos y tenemos el primer pH. Y así para todos los demás. Y con ello hemos definido la EZP para las especies de cobre a la condición de trabajo definida por el buffer. De manera similar lo hacemos para los otros dos diagramas, pero como son triviales, las EZPs quedan iguales que a una sola condición sin importar el valor de PDNH3 impuesto. De esta manera, estamos listos para construir el DZP bicondicional de cobre con EDTA en medio amoniacal, definido con un PDNH3 de 0.17. Dejaremos además la escala del amonio amoníaco, que llamamos auxiliar, porque las especies son parte de nuestro sistema y de la condición impuesta. De aquí en adelante, se sigue la metodología general señalada para la construcción de un DZP y que se ha visto previamente, por lo que presentaremos los resultados de manera rápida, haciendo solo indicaciones según se requiera. Tenemos el equilibrio generalizado, ahora bicondicional, y las EZPs necesarias. Nótese que tendremos muchos intervalos de pH, pero es un solo equilibrio generalizado porque no existen complejos de cobre con más de una molécula de ligante. El primer intervalo de pH va de 0 a 2. Este es el equilibrio representativo balanceado. Para encontrar la constante de equilibrio hacemos uso de la ley de Hess. A partir de la expresión de la constante y aplicando el logaritmo base 10, encontramos la expresión matemática que relaciona las variables de nuestro interés. Vemos que es una función lineal que podemos evaluar en 2 puntos para obtener las coordenadas que definen esta recta, y el procedimiento se repetirá para cada intervalo. Aquí vemos la ley de Hess correspondiente, pero abreviaremos algunos pasos considerando que al aplicar la función logaritmo, hemos visto que cuando el H+ se encuentra del lado de productos, quedará en la función trayectoria como la suma de pH, y siempre tendremos el logaritmo de la constante. Vemos además que el coeficiente del H+ en el equilibrio aparecerá también en la suma del pH en la ecuación correspondiente. Cabe señalar que si el H+ hubiera aparecido en reactivos, entonces nos quedará en la ecuación como el menos pH, por lo que utilizaremos estos resultados en adelante, y así para cada intervalo de pH. En este intervalo es relevante observar que la especie predominante de cobre ha cambiado y ahora es el amín cobre, por lo que al balancear el equilibrio debemos agregar moléculas de amoníaco. Pero como estamos a pH menor de 9.26, la especie representativa predominante será el ion amonio, así que tendremos que ponerlo. También vale la pena ver aquí que en la expresión de la constante de equilibrio, al aplicar logaritmo base 10, nos queda justamente la especie generalizada de amoníaco, por lo que debemos escribirla en la ecuación, sumando porque está del lado de productos, y como ésta se encuentra amortiguada desde el inicio, tiene un valor conocido y fijo, en este caso 0.17, por lo que debemos considerarlo al evaluar la función para obtener las coordenadas de la trayectoria. Podemos continuar aplicando los mismos criterios. Aquí, como el H+ está en reactivos, aparecerá en la ecuación como el menos pH. Seguimos así para cada intervalo de pH, y es hasta que pasamos el pH de 9.26 que esta especie cambiará de amonio a amoníaco, aunque seguirá apareciendo en la ecuación con su coeficiente correspondiente. En algunos casos, el pH no aparece de manera explícita, y con este equilibrio representativo llegamos al final. Tenemos las coordenadas para graficar, con las especies correspondientes en las zonas de predominio,
y poniendo algunas líneas auxiliares donde corresponda, con lo que hemos construido el DZP bicondicional de EDTA en función de pH para cobre 2 a PDNH3 igual a 0.17. Terminamos dejando el resumen de este diagrama y el análisis de la reacción de valoración es motivo para otro momento. Hasta aquí la construcción del DZP bicondicional. Buen día.